Radio Universidad de Tarapacá presenta Conversando la vinculación universitaria, un programa de conversación de las actividades que generan impacto en nuestra región, desde el ámbito académico e investigativo de nuestra universidad. Hola. Ya estamos nuevamente compartiendo con ustedes en este programa de la Radio Universidad de Tarapacá, en el 95.9, como todas las semanas, como todos los días en que logran ustedes escucharnos y además vernos a través de la señal de la radio, pero en YouTube. Aprovechamos de saludar entonces a quienes nos están escuchando en este momento, saludar también a quienes nos están viendo en la señal de YouTube y que nos van a seguir seguramente visualizando en los días que vienen de este programa. Tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, vamos a seguir conversando respecto de vinculación con el medio de la Universidad de Tarapacá, entendiendo que este ámbito de la gestión universitaria es uno de los quizás más importantes que tenga la universidad, obviamente aparte de la docencia, que es lo fundamental, y que nos permite conectarnos con el territorio en aquellas zonas en donde nuestra universidad tiene gestión. Nos referimos particularmente a la región de Arica-Parinacota, a la región de Tarapacá, y nosotros hemos definido como institución trabajar también en el ámbito de la región centro-sur andina. En el día de hoy vamos a seguir conversando de las temáticas que nos vinculan con el territorio y particularmente vamos a conversar con Valentina Buccioni, a quien tenemos invitada. Ella es la docente coordinadora del Centro Kinesiológico de la Universidad, que está alojado en la Facultad de Ciencias de la Salud. Aprovechamos de saludarte, Valentina, y que tú también puedas saludar a nuestros auditores y a quienes nos ven a través de la señal de YouTube. Un afectuoso saludo a todos y todas quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, y también a ti, Oscar. Desde ya agradecer la invitación, la oportunidad de poder estar aquí compartiendo y conversando sobre este espacio tan importante para nosotros que es el Centro Kinésico. Súper bien. Valentina, cuéntanos entonces respecto del Centro Kinésico, ¿cuándo parte el centro? ¿Qué objetivos tiene el funcionamiento del centro? ¿Y cómo funciona? Cuéntanos un poquito de eso. El Centro Kinésico abre sus puertas a la comunidad, en noviembre del 2023. Ahí comenzamos a funcionar propiamente tal, y su objetivo es brindar un espacio inicialmente de formación práctica a los estudiantes de la carrera de Kinesiología y Rehabilitación de nuestra casa de estudios, y a su vez brindar atención gratuita a la comunidad de Arica en lo que respecta a la atención kinésica. Y en términos de la cantidad de profesionales que trabajan ahí, porque entiendo que hay una combinación entre docentes, profesionales, ¿cierto? O funcionarios de gestión, que es lo que nosotros denominamos aquí en la universidad, y alumnos que también trabajan en el centro, que hacen sus prácticas. ¿Cómo se da esa combinación docente-alumno? Cuéntanos un poquito ahí. El equipo está conformado por dos profesionales kinesiólogas. En mi caso, que soy la coordinadora, y una profesional clínica, que ambas estamos a cargo de la supervisión de estudiantes en práctica de la carrera de kinesiología. En definitiva, en el centro habemos dos profesionales kinesiólogas, más los estudiantes en práctica que nos acompañan, que habitualmente van rotando, por así decirlo, en grupos de 4 estudiantes a 8 estudiantes. ¿Eso lo hacen en términos mensuales o en términos semestrales? Son 2 rotativas por semestre. 2 rotativas por semestre. Así es. Ya. ¿Y qué tipo de especialidades son las que se trabajan ahí en el centro? Porque yo me imagino que independiente de lo que uno como un ciudadano normal conoce de un centro kinésico, deben haber algunas especialidades propias del trabajo que ahí se presta, digamos, de los servicios que ahí se prestan. Totalmente. Como el centro surge como un campo clínico, un espacio para que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos a lo largo de la carrera, la especialidad del centro es musculoesquelética, que le llamamos. Nuestras atenciones son netamente del ámbito musculoesquelético, todo lo que tiene que ver con huesitos, tendones, articulaciones, ligamentos, lo que tiene que ver con dolor crónico, compromiso de la parte funcional de las personas, más que nada en esa área. ¿Y qué tipo de pacientes son los que normalmente atienden? Porque yo me imagino, en la medida que uno va avanzando en la vida, ¿cierto? Puede ser que si no tiene la costumbre de hacer ejercicio, de tener una vida deportiva más o menos activa, puede ser que sufra mayores atenciones en el ámbito de la especialidad de ustedes,
que aquellas personas que efectivamente lo hacen y que se cuidan tal vez un poco más en términos de la musculatura y esqueleto, dijiste, ¿cierto? Así es. La verdad es que recibimos pacientes de todas las edades, pero el rango se maneja, digamos, entre pacientes de 9 años, de repente nos llegan niños. Así de chiquititos. De chiquititos. ¿Ya? El uso excesivo a veces de la tecnología, ¿cierto? Lleva a que los niveles de sedentarismo también sean súper elevados y eso tiene también algunas consecuencias. Nos encontramos de repente con población pediátrica que tiene dolores de espalda. ¿Dolor de espalda? Obesidad, sobrepeso. Niños con dolor de espalda. Niños con dolores de espalda. Yeah. Entonces que tenemos que, básicamente es un acondicionamiento físico lo que hay que hacer. Hacer ejercicio, enseñarles a saltar, a correr, niños de 9 años o de repente patologías que tienen que ver más con el crecimiento de los huesitos y también nos llegan ahí jóvenes entre 15 años, 16 años, o deportistas también, adolescentes, pero el grueso de la atención está centrado más en la población, en las personas mayores. Ya. En realidad ese es nuestro foco. Toda la estadística, todos los registros que llevamos del centro kinésico, siempre podemos identificar que dentro del 60% de las personas que atendemos se mantiene enfocado en las personas mayores. Y no es un tema menor, ¿eh? Porque en términos generales la tendencia en nuestro país, ¿cierto?, es que efectivamente vayamos envejeciendo, dada la baja tasa de natalidad que tenemos, y por lo tanto se va haciendo mucho más necesario el poder contar con centros como el Centro Kinésico para atender a esta población adulta mayor de la tercera, cuarta edad que requiere de los servicios. Y el tipo de patologías que ahí se presentan son fundamentalmente ¿cuáles? Lo relacionado con la artrosis. La artrosis conocida como entendida como el desgaste natural, ¿cierto?, de nuestros huesos, pero nos encontramos con gonartrosis, los problemas de la rodilla, manguito rotador, harto ahí ya. Eso es como más conocido. Sí, el manguito rotador. Sobre todo aquellos que juegan pádel también puede ser, ¿no? Claro. Los que juegan pádel, claro. Nos encontramos con patología de manguito rotador o lumbago, hartos lumbagos también, pero generalmente patologías que tienen que ver con una mezcla de factores, entre ellos la inactividad física, ¿cierto? Los altos niveles de estrés, de ansiedad, muchas veces problemas de salud mental, también se asocian con somatizaciones o con alguna consecuencia a nivel corporal o a nivel físico que nosotros también podemos abordar y que necesitamos contemplar dentro del abanico de nuestra atención. Nosotros cuando nos llega una persona no solamente nos vamos a su manguito rotador, a su hombro, sino que vemos a la persona en su totalidad. Entonces, según nuestro modelo de atención que es biopsicosocial, ¿cierto? Entonces, por ahí abordamos a la persona en su totalidad y tiene que ver, como te decía, con estos factores, más que nada inactividad física, problemas de salud mental, hábitos alimenticios, todo lo que conocemos como calidad de vida. Y esa atención que hoy día tú la estás explicando como más integral, que solamente la especialidad propiamente tal de la musculatura y de los huesitos, como dices tú. ¿Significa que ustedes se conectan con otros centros que tiene la universidad? Que, por ejemplo, hay derivaciones al centro de atención psicológico, tal vez, o al centro médico. ¿Eso también se da? Totalmente. Se da un trabajo interdisciplinario, como le llamamos, que en realidad trabajamos muy de la mano principalmente con el centro médico. Nosotros, de hecho, todos los usuarios que nosotros atendemos dentro del centro kinésico son derivados del centro médico. Ya, vienen de ahí. Vienen de ahí. ¿Y recibimos pacientes de otros centros que son más bien regionales o comunales? No de momento. CEFAM, por ejemplo. No de momento. ¿No? No de momento. Como te decía, funcionamos desde noviembre de 2023. Somos un centro que estamos ahí en crecimiento. Pero ojalá llegar en algún momento a eso, porque uno de nuestros principales desafíos es ampliar la cobertura de atención. Pero en este momento la principal articulación es con el centro médico. Trabajamos de manera articulada, pero recibiendo los pacientes que ellos nos derivan. Y así, así como ellos nos derivan pacientes, nosotros si detectamos o pesquisamos alguna necesidad en el usuario o en la usuaria de, por ejemplo, una atención psicológica, hacemos actualmente derivaciones a la especialidad de psicología dentro del centro médico, a nutricionista o al centro oftalmológico también, o a las prestaciones más que nada del propio centro médico. Ahí tenemos como un mecanismo de derivación directo donde podemos dar en el fondo la atención más integral. Súper bien. Me quedé pegado un poco con el tema de los niños. Tú algo y hacías un poco el movimiento de los dedos a propósito del uso de los celulares, de los dispositivos de plataformas tecnológicas. ¿Es muy común que lleguen niños con problemáticas generadas a propósito de ese uso excesivo de los equipos?
O sea, en el amplio espectro de todos los usuarios que atendemos, el grueso son las personas mayores, pero de los pocos pacientes pediátricos que nos llegan, el motivo de consulta es principalmente eso, problemas asociados a la inactividad física y se acompaña de el uso excesivo de teléfono, de play, que llegan del colegio y se ponen a jugar el play o ven no sé, el celular. De verdad que se da mucho en la población pediátrica dentro de eso, sí. Ya. Estamos conversando con Valentina Buccioni, ella es la docente coordinadora del Centro Kinésico de la Universidad de Tarapacá, y quien les habla, Óscar Cofre Espinosa, profesional de la Dirección General de Vinculación con el Medio. Estamos conectados, como todos los programas, a través de la 95.9 de la radio de la Universidad de Tarapacá, y además estamos en transmisión con nuestra plataforma a través de YouTube. De fondo se escuchan, hay algunos bocinazos de alguna celebración o tal vez algún funeral, puede ser también. Valentina, el número de pacientes que normalmente atendemos en un periodo X en el centro, ¿es considerable? ¿Es un número todavía en crecimiento, dado que, según lo que tú nos explicabas hace algunos minutos, recién esto partió en noviembre del 2023, por lo tanto llevamos recién un año y medio aproximadamente en términos de atenciones? ¿Cómo es la cifra? ¿Cuántos pacientes, cuántas atenciones en promedio por paciente? No hay un estándar, digamos, por paciente. Eso, dentro de las atenciones que brindamos, la atención es individualizada, por lo tanto se define según cada persona el número de pacientes. Podemos tener pacientes que de repente en 2 sesiones podemos aportar, digamos, al motivo que lo atrae a nuestra consulta. Quizá una persona mayor requiere más sesiones, pueden ser 6 sesiones, 8 o 10 sesiones, pero nuestra capacidad de atención ha ido aumentando, digamos, desde que abrimos nuestras puertas. Inicialmente había una sola profesional atendiendo ante la demanda y la alta necesidad por parte de la comunidad. Hemos ido también aumentando esto y ahí se contrató una segunda profesional, se incorporó al equipo y la idea es que esto siga creciendo, la verdad. A la fecha, creo que hemos logrado una cantidad de más de 2.300 atenciones desde que abrimos nuestras puertas, digamos, en noviembre de 2023. Eso de noviembre a ahora. Ahora, hacia mayo de 2025, 2.300 atenciones y cerca de 300 personas que hemos podido atender. Hablamos de personas atendidas y de atenciones realizadas. Sí, correcto. Sí. Ahí hay una diferencia, ¿cierto? Porque las personas son el número de pacientes en el fondo y las atenciones son la cantidad de veces que al paciente se le atiende o se le aplica una determinada terapia. Así es. Esas 2.300 personas. Atenciones. Sí. En términos del contexto regional o comunal, ¿maneja ahí algunas estadísticas respecto de cuánto, a propósito de todo el problema de las listas de espera que se producen en los CEFAM, ¿cierto? En los centros de atención primaria y en el hospital también? Nosotros contribuimos como universidad a mitigar un poco esa lista de espera. Yo creo que para hablar o poder afirmar algo así tendremos que afinar un poquito algunas cosas más en profundidad, pero sí estamos homologados en lo que tiene que ver con la atención de salud local, digamos, la atención pública, en lo que tiene que ver con el tiempo de atención. Los tiempos de atención son muy similares. Por ejemplo, las atenciones que nosotros hacemos a la persona son de 1 hora. Tenemos 1 hora para hacer la evaluación y 1 hora de atención de tratamiento. Necesitamos 2 tipos de atenciones, tanto ingreso como controles. Una vez que un ingreso es donde nosotros evaluamos a la persona, la conocemos y establecemos la cantidad de sesiones que va a requerir su tratamiento para poder cumplir los objetivos que nos planteamos, para ayudar a esa persona y resolver su motivo de consulta. Okay. En ese sentido, nos homologamos con la parte pública, digamos, pero para poder hablar de un impacto me parecería que es un poco ambicioso de nuestra parte porque, como te digo, todavía estamos recién en crecimiento, en formación, en consolidación, incluso articulándonos con la misma red de salud. El año pasado tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de participar en una primera instancia donde fuimos invitados por el CEFAM Sapunar, nos invitó a una actividad que hizo, la primera jornada de discapacidad que se hizo en el mes de diciembre, y participaron las diferentes áreas de rehabilitación de los CEFAM. Es decir, estaban todos los kinesiólogos del área de rehabilitación de todos los CEFAM,
y tuvimos la oportunidad de participar en esa instancia que para nosotros fue súper valioso porque es como nuestra primera, digamos, instancia de poder acercarnos a lo que ellos hacen y también un poco homologar nuestro quehacer para también ser un impacto, un aporte en lo que ellos hacen, reducir la lista de espera y la atención, en los tiempos de atención y todo eso. Pero estamos ahí en proceso. Ya, ok. Pero bien, a mí me parece súper interesante el poder que nos cuentes respecto de ese primer acercamiento, ¿cierto?, al sistema de salud regional, porque en la segunda parte de este programa vamos a conversar un poquito de las proyecciones que tiene el Centro Kinésico y en este momento nos vamos a ir a una pequeña pausa musical a propósito de un pedido tuyo muy acorde a tu gusto musical. Que es la canción Resistiré, dado que todos los pacientes que van al centro kinésico terminan resistiendo la atención y todo el ejercicio que ustedes hacen ahí. Yo lo digo por la experiencia propia, ¿cierto? Cada vez que tenía que ir al kinesiólogo termino más dolorido de lo que entré. No, pero... pero bueno, es parte del tratamiento, ¿cierto? Sí, o sea, esa canción ha sido un himno, digo, entre los pacientes cuando de repente la cosa se pone cuesta arriba, le decimos nosotros, acompañándonos o acogiéndonos con estas cosas como la música, por ejemplo, de repente se hace un poco más ameno y se disfruta el proceso, no solamente quedar dolorido, ¿cierto? Sino que también ir disfrutando el proceso y la música es pero crucial, o sea, esto de verdad que es un himno del centro kinésico y por eso lo quise elegir en esta ocasión tan importante para nosotros. Muy bien, entonces nos vamos a esta pausa musical, volvemos en un ratito más y a los amigos de YouTube que nos esperen un poquito, ya estamos nuevamente conversando con Valentina del Centro Kinésico. Ya estamos de regreso conversando de vinculación con el medio en la radio de la Universidad de Tarapacá, de la vinculación con el territorio de nuestra universidad en el 95.9, que es el dial en el cual estamos transmitiendo este programa como todas las semanas, hablando de vinculación. Y también en la transmisión que hacemos a través de la plataforma de YouTube, para que nuestros seguidores nos puedan ver respecto a la temática que el día de hoy estamos conversando. Acompañados en esta oportunidad por Valentina Buccioni, coordinadora del Centro de Kinesiología de la Universidad de Tarapacá, dependiente particularmente de la Facultad de Ciencias de la Salud. Valentina, estábamos un poco conversando respecto de el tipo de atenciones que el centro realiza. Tú algo nos contaste del perfil de pacientes que también estaban siendo atendidos ahí. Habíamos hecho referencia a un grupo importante de pacientes pediátricos que se atienden y otro grupo importante, las personas de la tercera y cuarta edad, ¿cierto? Sin embargo, hay un ámbito del desarrollo de ustedes que es muy útil para quienes desarrollamos nuestra labor en el día a día, ¿cierto?, en el trabajo, y que ya es costumbre en muchas empresas, en muchas instituciones, hacer estas famosas pausas activas. Cuéntanos un poquito si el centro hace esto, dónde lo hace, en qué condiciones. Totalmente. Primero, las pausas activas entendidas como pausas o un quiebre en nuestra rutina habitual, ¿cierto? Para poder retomar con mayor energía, son pausas de 10 a 15 minutos, no más que eso, para poder mejorar el bienestar de los funcionarios y funcionarias. En este caso nosotros, sin perder de vista nuestro eje que es formativo, que es docente, para que los alumnos puedan, digamos, poner en práctica todos estos conocimientos que han ido adquiriendo durante la carrera, ellos hacemos pausas activas para los funcionarios de la Facultad de Ciencias de la Salud. Eso, teniendo eso como margen, digamos, los estudiantes hacen todo un proceso para poder realizar esas pausas donde planifican esos 15 minutos, donde van a hacer tal actividad con tales recursos, en tal lugar. También hay una visión, digamos, de gestión, de planificación detrás de la misma implementación de la pausa activa, donde todo ese trabajo es supervisado por nosotras como profesionales, digamos, y ellos son quienes realizan estas pausas. Iniciamos ya el año pasado con estas actividades dentro de la facultad y la verdad es que hemos tenido una recepción súper positiva por parte de los funcionarios y funcionarias, porque lo hacemos todos los martes y jueves, aprovecho de pasar el dato, martes y jueves a las 11:10 de la mañana ahí en las dependencias de la facultad. Y como te digo, son los estudiantes quienes lo realizan, quienes lo han planificado y hasta la fecha lo hacemos de esa manera.
¿Y cómo se genera como esa reactivación de la energía, digamos? Porque tú llevas un ritmo de trabajo, ¿cierto? Llega alguien, un alumno de la carrera, ¿cierto?, de kinesiología y dice, vamos a hacer la pausa activa el día de hoy. Y les robas 15 minutos a los quienes están trabajando y los haces hacer ejercicio, ¿cierto? Sí. Bueno, elongación, etcétera. Y se supone que con eso uno se reactiva. Totalmente, o sea, no es inhumano, digamos, no estamos preparados, no estamos hechos para estar 8 horas seguidas sentados. Hoy día sabemos que incluso eso, o sea, el trabajo de oficina, estar 8 horas sentado, es tan nocivo como incluso fumar, consumir tabaco. Nos deja en ¿Ese nivel de comparación? Sí, Ya. así, o sea, así es el riesgo. Tener un trabajo de 8 horas sentado frente a un computador donde no me paro, no me muevo, me pone en una situación de salud muy riesgosa en términos de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad, todo eso, o sea, que está relacionado, digamos, por ejemplo, con el consumo del tabaco. Hoy día sabemos que el trabajo de oficina, que el sedentarismo, la inactividad física también nos pone en riesgo para nuestra salud a ese nivel. Entonces, estrategias como, por ejemplo, las pausas activas vienen a romper un poco eso. Incluso, no solamente para mejorar, para reactivar nuestra energía y para volver sino que también promoviendo la práctica de la actividad física, que en el fondo ese es nuestro objetivo como kines, digamos, desde nuestra disciplina, nuestra área, es que ojalá todos seamos personas activas. Según la última encuesta nacional de salud en Chile, cerca del 80% de las personas somos sedentarias. Entonces, con esa cifra, digamos, y con esta información que tenemos hoy en día de que con un trabajo así de oficina de 8 horas, de estar sentados, estamos en una condición, digamos, de riesgo para nuestra salud, tenemos que ocupar herramientas como la pausa activa, que en el fondo son 10 a 15 minutos, que uno piensa son 10 a 15 minutos perdidos de trabajo, pero en realidad es una inversión. Nosotros nos invitamos a verlo como una inversión porque si yo estoy por más de 2 horas sentada, insisto, no somos robots, no estamos hechos para esto, no empieza a doler la espalda o no empieza a fatigar, incluso la mente. Entonces, acá es donde a través de nuestro cuerpo, es decir, haciendo movilizaciones, a través de dinámicas de repente donde compartimos con otros y con otros compañeros de trabajo que a veces no tenemos muchas relaciones o no conversamos mucho, pero son instancias donde también se va fomentando el trabajo en equipo, la comunicación, y todo eso finalmente hace que a la larga uno pueda ir sobrellevando toda esta rutina de trabajo de una manera mucho más saludable para nosotros mismos. Perfecto. Entonces, uno debería entender que una acción kinésica podría ser preventiva de todo esto que tú acabas de explicar. Totalmente. Y ¿Eso tiene alguna aplicación en concreto? Por ejemplo, ¿hay programas que el centro pudiera desarrollar que permitan prevenir todas estas cosas que tú mencionas como consecuencias a propósito del sedentarismo, a propósito de pasar 8 horas trabajando? ¿Hay planes en ese sentido? O sea, nuestra banderita de lucha ahí, digamos, claro. el ejercicio, la actividad física. Y eso, y promover el ejercicio y la actividad física a través de las diferentes instancias que ya tenemos nosotros como centro kinésico. Las atenciones kinésicas, las pausas activas, que en este minuto, como estamos, insisto, en proceso de crecimiento como centro kinésico en esta instancia, la estamos haciendo a nivel de la facultad. Pero ideal sería que toda nuestra institución contara con estas iniciativas, que yo sé que algunas facultades ya lo tienen con diferentes, por ejemplo, yo sé que la H ha hecho diferentes pausas activas en algunas facultades, pero la idea es que esto sea sistemático también en el tiempo y entregarles las herramientas también a las personas para que de manera autogestionada ellos puedan realizarlas. Porque también ahí es donde nosotros apuntamos, es que no solamente se queden con las 2 pausas activas que nosotros actualmente hacemos como centro kinésico los martes y los jueves, sino que también que ellos hagan sus propias pausas, porque imagínate, te estoy hablando de 8 horas, 5 días a la semana, te estoy hablando de 2 pausas activas, que son 15 minutos cada día, y la recomendación es poder hacer cada 40, 60 minutos, hacer una pausa activa de 10 minutos. Entonces la idea es que cada uno vaya creando esa conciencia o ese hábito con estas herramientas que nosotros vamos disponiendo y que vamos a seguir promoviendo cada vez más, que yo pueda pararme en la silla de mi escritorio y en el mismo espacio de trabajo hacer algunos ejercicios y usar, digamos, nuestro cuerpo como un recurso a nuestro favor para poder sentirnos mejor. Claro, aquí como en contra. Así como a veces la mente, cuando estamos muy atareados o hay alguna preocupación por ahí, tiene un efecto en nuestro cuerpo. Acá nosotros la invitación es que a través del cuerpo podamos sentirnos también mejor a nivel mental. Mental, súper bien. Así es que ya lo saben nuestros amigos, los que nos están escuchando, ¿cierto? Y viendo a través de la señal de YouTube.
la importancia que tiene el poder prevenir respecto de algunas patologías, enfermedades que se puedan producir en el tiempo a propósito del sedentarismo y a propósito de no darse los descansos suficientes en periodos largos de trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Sin obviamente dejar de mencionar la importancia que tiene el no fumar, el no fumar, porque, según lo que tú explicabas, es el equivalente a no hacer ejercicio o a no darse los descansos suficientes en las jornadas laborales. Valentina, vamos a entrar en el último punto, porque ya nos está quedando poquito tiempo el programa. Respecto de actividades complementarias, en esencia el centro kinésico es un centro de vinculación con el medio de la universidad, ¿cierto? Particularmente de la carrera de kinesiología, de la Facultad de Ciencias de la Salud y todo el sistema integral de salud que tiene la universidad. Pero yo sé que hacen otras actividades que no han sido menores y en la medida que avance el tiempo yo me imagino, y yo espero también, que aumenten en términos de cómo nos conectamos con la comunidad. Cuéntanos un poquito de aquellas actividades realizadas, cómo ha sido la experiencia en ese sentido. Totalmente. Bueno, como tú bien dices, nuestro eje sigue siendo docente. Ya nuestro eje son los estudiantes y para que ellos puedan enriquecer, digamos, su formación profesional. Y desde esa mirada, digamos, las atenciones kinésicas son sin duda una vinculación directa con la comunidad, pero también se dan instancias como, por ejemplo, lo que te comentaba de la primera jornada de discapacidad donde fuimos invitados por el CEFAM Sapunar el año pasado, en diciembre, donde pudimos ir con un grupo de estudiantes, participar, donde fueron usuarios en situación de discapacidad de toda la ciudad de Arica, digamos, población que se atiende en los CEFAM, que se atiende en el centro kinésico. Fue una actividad, digamos, donde se promocionó la actividad física y donde se hicieron diferentes instancias educativas en torno a lo que es discapacidad. Así como en esa instancia, también fuimos invitados por la presidenta de la UCAM, Amanecer Nortino, en el mes de septiembre del año pasado, donde participaron un grupo de estudiantes de alrededor de 20 estudiantes y tuvimos la oportunidad de participar un día sábado y un día domingo en una jornada de autocuidado de personas mayores. Aquí participaron, fue súper interesante y de verdad muy enriquecedora esa experiencia porque participaron 300 personas mayores. Fueron 300 personas mayores a las cuales este grupo de estudiantes tenía un stand de toma de signos vitales, pero más que nada un stand informativo donde llegan las personas, me duele aquí, ¿qué hago? O cómo puedo sacar una hora con médico, en realidad, o qué significa que tenga la presión alta, en realidad, alguna educación general de salud, digamos, y en paralelo, actividades que tienen que ver, muy similar a la pausa activa, digamos, como de juegos, de movilizaciones articulares, de flexibilización, guiado por los mismos estudiantes. Entonces, la verdad es que esta instancia, que no son solamente el mismo día de la instancia en sí, sino que con todo un proceso de planificación detrás por la parte docente y formativa de los alumnos, tiene que ver netamente con poder promover la actividad física y participar con las personas para aportar nuestro granito de arena, le digo yo, a la calidad de vida de esas personas. Ok, ya estamos en el final, ¿cierto? Y solamente quiero cerrar, Valentina, pidiéndote que le puedas indicar a nuestros auditores y a la gente que nos está viendo en la señal de YouTube, cómo un ciudadano, ¿cierto?, de nuestra región de Arica, Parinacota, puede acceder al centro kinesiológico. ¿Dónde tiene que ir? ¿Cómo se contacta? Como mencionaba, los usuarios que atendemos son derivados del centro médico. Entonces, si yo necesito atención kinésica del centro kinésico, tengo que acercarme al centro médico en primera instancia. Todos los días viernes dan hora médica en el centro médico de manera presencial o en los teléfonos. Todos los días viernes dan hora médica. Entonces yo primero saco hora con médico, me atiende en el centro médico y el médico es quien lo deriva al centro kinésico. Perfecto. Desde el centro médico son quienes nos citan a los pacientes, van a pedir hora directamente en el centro médico. Y sumemos también que el requerimiento que se puede hacer a través del centro médico y que permite finalmente llegar al centro kinésico, se puede también agendar o solicitar la hora de atención a través de la plataforma pia.uta.cl. PIA es de Plataforma Integral de Atención.uta.cl. Si usted ingresa a esa plataforma, va a encontrar el centro de atención jurídico, el centro de atención psicológico y el centro médico. Usted elige el centro médico, coloca sus datos, por qué motivo está haciendo la solicitud de consulta, de atención, y el centro médico se va a contactar con usted para que puedan asignarle una hora y hacer todo el procedimiento de atención
de salud pertinente. Así es. ¿Sí? Serían esos 3 canales entonces, por teléfono, presencial y online en este caso, Así es. en el centro médico. Para poder llegar a su atención en el centro kinésico, sí o sí, el centro médico es la primera vía de entrada. La entrada. Súper bien. Valentina, te quiero agradecer que hayas venido a conversar con nosotros sobre vinculación, particularmente el centro kinésico. Y por cierto, yo creo que en una próxima oportunidad vamos a volver a conversar para explayarnos mucho más en las temáticas del centro kinésico. ¿Sí? Muchas gracias a ti, Oscar. Me gustaría despedirme dejando totalmente invitado a todas las personas, tanto como usuarios o si tienen alguna invitación para alguna actividad de promoción de la salud, que nos contacten. Ya también tenemos nuestro correo ahí, centrokinésico@gestion.uta.cl, para cualquier actividad donde nos quieran invitar, para ir con nuestros estudiantes, para seguir trabajando en favor de la promoción de la salud a través del ejercicio, la actividad física, para seguir mejorando la calidad de vida de las personas de nuestra comunidad. El compromiso tanto a nivel institucional, digamos, tiene que ver con el territorio, con los estudiantes y con nuestra comunidad. Así que muchas gracias, Oscar, por esta instancia que para nosotros es muy valiosa. Muchas gracias a ti, Valentina. Y de esta forma, queridos amigos, oyentes de la Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9, y a los amigos que nos siguen en la plataforma de YouTube, nos estamos despidiendo. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa Vinculando de la Universidad de Tarapacá, aquí en la región de Arica, Parinacota, y seguramente en la región de Tarapacá también nos deben estar viendo. Así que adiós, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Radio Universidad de Tarapacá presentó Conversando la vinculación universitaria, un programa de conversación de las actividades que generan impacto en nuestra región, desde el ámbito académico e investigativo de nuestra universidad.